La U en línea te invita a un café, pero está muy cargado. Cargado de ciencia, con invitados académicamente certificados, quienes van a satisfacer tu sed de conocimientos científicos, con una buena conversación y datos curiosos de la ciencia. Bienvenidos al Café de la Ciencia Express. Bienvenidos al Café de la Ciencia Express en esta versión especial para la U en línea, #Falso Transmite. Les saluda Troy Alvarado, soy subdecano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil y seré pues, el conductor de esta emisión del Café de la Ciencia Express. Hoy en nuestro programa tenemos un gran invitado, investigador, que nos hablará sobre el análisis de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República 2021-2025. También les tendremos novedades de la investigación en nuestra cápsula Sorbo de Ciencia, como siempre, y hablaremos de los eventos en los que podemos participar en el menú científico. Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales con el #FaxoTransmite. Ya sabes que estamos en Instagram, Facebook y Twitter como la U en línea. Antes de comenzar con nuestro segmento, les propongo un café, un delicioso café que siempre cae bien y sobre todo si es servido en una taza como esta. Y le queremos agradecer a Paraty por darle nuestra identidad a esta taza, ¿no? Justamente con la marca de nuestra Café de la Ciencia Express y de nuestra radio, la U en línea. Gracias a Paraty por darle justamente esta identidad a nuestra marca. Nos pueden encontrar en Instagram y Facebook como Paraty-S y así podrán chequear los servicios personalizados, estampados y sublimados. Y para que tengan más información aquí en los comentarios, ustedes podrán ver justamente más información sobre esta página. Y bueno, retomando el programa, hoy día vamos a dialogar con nuestro invitado, el profesor, investigador y gestor general de investigación de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil. Él es politólogo con una maestría en políticas públicas por la Universidad de Edimburgo, Escocia. Tiene más de 10 años de experiencia en investigación y análisis político. Es director y cofundador del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil. Actualmente es gestor general de investigación en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, así como profesor e investigador de los campos de política e investigación en la carrera de Sociología de la Universidad de Guayaquil. Quiero darle la bienvenida a Manuel Macías Balda. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, Magíster Manuel Macías. Hola Troy, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto, gracias por la invitación. Me parece un espacio súper interesante de la U en línea. Aquí estamos para conversar acerca del trabajo que hemos hecho. Muy bueno. Para comenzar, quisiéramos un poco que nos hable justamente sobre los antecedentes de esta investigación, que es muy interesante y además, pues obviamente está hablando de algo que, en lo que estamos, en un proceso en el que estamos en este momento. Podríamos hablar sobre un poco lo que es antecedentes y el marco teórico y metodológico en el cual se desarrolla esta investigación que usted... Claro, bueno, esta investigación surge como parte de una materia, de dos materias. Yo soy profesor en la Escuela de Sociología, en las materias de investigación social y teoría política contemporánea. Entonces, en estas materias a mí me gusta tratar de vincular siempre la parte teórica con la práctica, porque creo que así se aprende de una forma mucho más efectiva. Y en este sentido, cuando estaba haciendo el sílabo, vi que coincidía todo con las elecciones generales del 2021 y pensé en hacer todo en diseñar la clase para que se pueda trabajar en todos estos temas de las elecciones, de los planes del gobierno, y hacer un análisis más profundo, ¿no? Yo hice algo similar en el año 2017, donde también hice un análisis con los estudiantes, como parte de la materia de investigación, para ver cómo los planes de gobierno se alineaban a la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, que es lo que quizás vamos a hablar un poco más adelante, y de esa forma también tratar y hacer que el trabajo que se haga por parte de la universidad tenga un impacto social, ¿no? Que eso es lo que se buscaba, que sea pertinente, que informe el debate público y en ese sentido también, más allá de que los estudiantes aprendan acerca de investigación y teoría política, de políticas públicas, etcétera, podamos aportar a la sociedad con información que permita mejorar el debate público y tener un voto más informado, etcétera.
Bueno, en esta investigación es interesante que ustedes lo proponen como una investigación mixta. En el asunto metodológico, quisiera un poquito que nos amplíe esto, ¿no? Entendemos que por un lado, pues obviamente una cosa es lo que nosotros recibimos en el día a día en las redes sociales, la información que los candidatos dan. Otra cosa son los planes de gobierno, que como sabemos es obligación de cada tienda política expresar sus planes de gobierno y presentarlos al CNE. Me imagino, digo, porque no he leído totalmente su trabajo, pero sí quisiera que nos amplíe con respecto a esto, ¿no? Claro, bueno, entonces, Acerca de la metodología y cuáles fueron los objetos justamente de investigación de este trabajo. claro, bueno, digamos que para analizar a los candidatos, las elecciones, etcétera, decidimos utilizar los planes de gobierno oficiales, los que estaban subidos al CNE, los con los cuales se inscribieron las candidaturas, porque la política va más allá del discurso de lo que uno dice, ¿no? Sino que realmente se hace material con los planes, con lo que está escrito. Digamos, todo lo que hemos trabajado a nivel gobierno, sector público, sabemos que lo que cuenta es lo que está firmado, escrito y por lo que está por escrito, ¿no? Entonces decidimos hacer, en primer lugar, el análisis de los planes de gobierno, hacer un análisis profundo, ¿sí? Una revisión específica, porque los planes de gobierno terminan siendo el material, el elemento clave donde uno puede ver la visión, los objetivos, las políticas, los valores, las propuestas, etc. Entonces, en ese sentido, ese era para nosotros, más allá de lo que los candidatos digan, lo que se comprometen por escrito en los planes de gobierno, era lo que realmente vamos a luego tener que evaluar y por lo cual tenemos que decidir nuestro voto. Entonces, nuestro objeto de estudio principal fue cada uno de los planes de gobierno en total 16 candidatos hicimos, ¿no? Total más o menos son como unas 800 páginas que fueron estudiadas, analizadas por los estudiantes. Entonces ahí hay un elemento cualitativo de análisis documental, ¿no? Como método de investigación. Pero es mixto porque no hacemos solo un análisis en términos cualitativos, ideológicos, de los valores políticos, etcétera, sino que lo tratamos de analizar en términos cuantitativos al contar, al medir los objetivos que tienen, a qué ejes temáticos se alinean, cómo también estas propuestas, los elementos del plan de gobierno se alinean a esta agenda de desarrollo sostenible que es un documento elaborado y aprobado por la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, era como contraponer el plan de gobierno de los candidatos con esta agenda de desarrollo sostenible de la ONU, que básicamente es una hoja de ruta que plantea 17 objetivos que todos los estados deben seguir hasta el 2030 con 169 metas. Entonces, básicamente lo que hicimos fue analizar cada uno de los planes de gobierno y ver cómo contribuían o se alineaban o se parecían de cierta forma a cada una de las 169 metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Cuando los candidatos, justamente entran en el discurso político, ellos proponen cosas. No sé si en su investigación habrá habido el caso de candidatos que de pronto durante la campaña, durante el proceso, porque este discurso es parte también de un debate en el que los candidatos redireccionan sus esfuerzos. O sea, de alguna manera, a pesar de que ellos ya han presentado algún tipo de propuesta, como lo exige el CNE, por conveniencia de la campaña, más allá de las formas, ha habido observaciones que ustedes, que me imagino a partir del observatorio, no sé si también el observatorio participó, porque dentro de sus actividades está el observatorio, han habido observaciones con respecto a este cambio, o sea, digamos, han detectado que un candidato de pronto propone algo dentro de su agenda política presentada oficialmente, pero en su agenda discursiva empiezan a cambiar porque justamente les conviene. ¿Y qué tanto eso les pudo haber, que ya en un segundo segmento hablaremos de lo que está pasando ahorita, pero sí, quisiera de la investigación, ¿qué tanto realmente ustedes han descubierto esto y qué tanto cambian, ¿no? Ajá. Bueno, en primer lugar, digamos que un elemento clave por el cual elegimos de los planes de gobierno es que
legalmente el plan de gobierno termina siendo como un documento vinculante, ¿no? A futuro, la ciudadanía podría ejercer su derecho para un tipo de revocatoria de mandato si es que no se Bueno, cumple el plan de gobierno. creo que en estos días, el día de ayer o antes, algunos miembros del mismo partido, ex partido de Rafael Correa y de Lenín Moreno, estaban justamente en base a estos planes de gobierno, queriendo hacer una, digo, no sé si ya no revocatoria, porque lo que usted iba a hablar es la revocatoria, pero sí Ajá. una observación política con respecto a eso, y por eso creo que se desafilia Lenín Moreno del partido, para que no sea Sí, observado. claro, esa parte no he seguido bien esa noticia, pero puede ser, claro, digamos, esa es una opción. Lo que mencionaba es que en todo caso el plan de gobierno termina siendo como que un documento legal, ¿no? Que tiene cierto valor, que puede generar incluso una revocatoria de mandato o algún tipo de juicio político. Ahora, respecto a la pregunta que me hacía, en los planes de gobierno, por ejemplo, hasta la primera vuelta estaban planteados distintas propuestas de los distintos candidatos, pero por ejemplo, en dos casos, en el caso de Lasso y en el de Arauz, en el de Arauz, por ejemplo, no estaba la propuesta de los 1000 de una, ¿no? Eso es algo como que surgió a nivel del calor las propuestas, etcétera. Y también en el caso de Lasso, no estaba lo de los $500 de sueldo mínimo, de salario Claro, mínimo, eso o también fue. también lo del asunto de la vuelta esa del panecillo en Quito, ¿no? Esas eran como que cosas que fueron saliendo. Pero que en todo caso no se contraponían contra lo que estaba ahí escrito. No, no, claro, hasta ese momento eran como que añadidos, no eran asuntos Claro. adicionales Bueno, la que... pregunta, la pregunta te la hago porque desde el punto de vista de investigación que ustedes tienen, Uh-huh. este tipo de cosas podrían invalidar o podrían ser sujetos justamente a lo que acabas de decir, de una Ajá. observación ciudadana en cuanto al no cumplimiento. Claro, o sea, digamos que hasta la primera vuelta esos eran dos ejemplos que tanto en el caso de Arauz como en el de Lazo eran adicionales, ¿no? Ahora, por ejemplo, en esta segunda vuelta, que ya estaría específicamente Lazo y Arauz, por ejemplo, estas nuevas propuestas que está tratando de integrar Guillermo Lazo acerca de derechos sexuales, acerca de ambiente, ese tipo de cosas, por ejemplo, no estaban quizás de forma plena en el plan de gobierno anterior, y también son como otras adiciones. Ahora, hay una parte de transición, ¿no? Porque este es el plan de gobierno de Creo, pero al final de cuentas también lo que se va a evaluar y lo que va a tener mayor peso es cuando ya alguno de los dos candidatos sea electo presidente, ahí tienen que hacer ya un plan de gobierno oficial, ¿no? Por parte que tiene que ser aprobado por el Consejo de Planificación, que está compuesto por el presidente, gobiernos autónomos centralizados, ministros, etcétera, etcétera. Entonces ese es como que el que ya va a ser más definitivo, con el cual se puede ya Ahora, tener una hoja de podría ruta más. pasar, lo podría pasar, y voy a tratar, lo que pasa es que el tema es muy interesante y podríamos hacer de esto más un programa dirigido a la política y no a la investigación, que es justamente la, el objetivo del programa. Pero podría pasar de que ellos en campaña propongan algo y en el momento que hacen este documento, que es el documento final, ya siendo elegidos, cambien ciertas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el asunto de la agenda, de la agenda inclusión, de la agenda género, etcétera, etcétera, que en el caso, por lo menos se supone, digo se supone porque nunca fue tan claro en ese sentido, y eso es lo que ustedes han estudiado, en el caso de una tendencia más conservadora, como la que tradicionalmente ha sido Guillermo Lazo, podría pasar de que de pronto ellos tienen un discurso pro LGBTI, pro aborto, pero de pronto al momento del cambio de gobierno, digamos, del plan de gobierno de establecer, lo cambien. ¿Podría pasar esto? Puede pasar, sí puede pasar, realmente. Ahora, la cosa es ahí cómo lo fiscalice tanto a nivel de asamblea como a nivel de ciudadanía, ¿no? Porque siempre han habido, digamos, el mismo plan de gobierno de Lenin, ¿no? El plan de gobierno de Lenin es totalmente distinto a lo que finalmente fue aplicado, ¿no? No. Entonces uno hace una evaluación real, incluso de las metas, difícilmente se ha cumplido, ¿no? Justamente te está revisando solo una por revisar, que hablaba de que te quería reducir para el año 2021 la pobreza extrema de 9 puntos a 4 puntos o algo así. Y realmente la pobreza extrema incluso ha subido. O sea, para este año del 2021 ya estaba en 8 puntos y pico, ahora está en 9 y pico, ¿no? Entonces,
en términos reales, digamos, incluso o sea, no es que ni siquiera se ha cumplido en parte la meta del plan de gobierno, sino que ha sido incluso en contra, ¿no? O sea, se ha aumentado la pobreza extrema, a diferencia de lo que se proponía en el plan de gobierno, que era reducirla a 4, 5, 6 puntos. Este es un proyecto de investigación en donde ¿quiénes están involucrados dentro de este proyecto, además de usted como director? Bueno, realmente esto acá fue hecho por 82 estudiantes, ¿no? Que son parte de mis materias de teoría política contemporánea y de investigación social. Entonces, estos 82 estudiantes, que eran 60 mujeres y 22 hombres, lo que yo hice fue armar grupos de estudiantes, hice en total 18 grupos de 4 o 5 estudiantes. Con candidatura, más o menos. Así es. Entonces, lo que se hizo para evitar cualquier tipo de sesgo, preferencias, etcétera, fue aleatoriamente designar candidatos, ¿sí?, de análisis. Entonces, a cada grupo le tocó analizar 2 planes de gobierno que fueron asignados aleatoriamente, ¿sí? Lo hicimos así en vivo, en las clases, con un programa básicamente para designación aleatoria. Entonces, en ese sentido, a los 18 grupos se hicieron en total básicamente 36 análisis de planes de gobierno. Entonces, ¿por qué se buscaba esto? Para que también los grupos analicen al menos 2 veces el mismo plan de gobierno y luego poder ver las diferencias y las similitudes, ¿no? Y en ese sentido, cuando vemos si es que había mucha diferencia, hacemos una revisión posterior más profunda en términos de... Encontraron en esta, claro, usted lo que hizo fue como el proceso de pareciera, ¿no? Así es. Dos personas, o sea, dos grupos analicen el mismo plan de gobierno de manera que encuentren similitudes o diferencias con lo que... Ajá, así es, claro. ¿Hubo diferencias? Hubo diferencias, sí hubo diferencias, porque al final de cuentas, no en todos, en algunos, y algunos eran, por ejemplo, casos de, no sé, de ciertos porcentajes, ¿no? Por ejemplo, nosotros al final damos un resultado de evaluación de los planes de gobierno, y algunos estaban, por ejemplo, con 55% de alineación a los ODS, y otros estaban con 58%, y otros estaban con 55%, 56%. Entonces, no había tampoco un margen de error así tan terrible. En algunos sí habían como una diferencia más profunda, y ahí sí yo directamente ponía a revisar cada uno de los ámbitos y veía cuáles eran las diferencias, y bueno, en ese sentido se hacían las correcciones adecuadas, y también, digamos que se hizo se tomaba el análisis que de alguna forma termine siendo menos o más favorable al candidato, ¿no? En el sentido de que no queríamos que se genere también, ¿por qué acá por qué están corriendo asuntos que no me toman en cuenta ciertos objetivos, ciertas propuestas, etcétera? Pero eso pasaba, digamos, en porcentajes mínimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es que la evaluación daba 55% en uno y otro 58%, luego de la revisión finalmente cogíamos el 58%, que era un asunto casi que de margen de error, ¿no? Entonces, en ese sentido no había problemas. La cosa es que, eran 800 páginas, no eran 16 planes de gobierno, la dificultad del análisis más bien cualitativo de los planes de gobierno era que estaban escritos de una forma muy heterogénea, ¿no? Habían planes muy bien escritos, muy bien estructurados, ¿sí? Por ejemplo, el de Herbas estaba muy bien estructurado, pero había un plan de 118 páginas y había un plan, por ejemplo, como el de Carlos Añay, que tenía 9 páginas y era algo que ni siquiera tenía viñetas, eran solo unos párrafos, que estaba todo mezclado con todo, ¿no? Entonces, en esos casos, hacer el análisis más detallado respecto, por ejemplo, si esto es una política o es un objetivo, y si cuenta para salud o cuenta para educación, eso es lo que igual sí pueden haber diferencia de criterios, específicamente los estudiantes, y por eso a veces se contaba mucho para uno o se contaba menos para el otro, ¿no? Entonces, y por eso es que se hacía justamente que haya como estos pareciegos, ¿no? Para que igual luego poder confrontar esas diferencias y ver, bueno, quién tenía la razón o cuál se aproxima más a esa razón, pues, ¿no? Hacemos una pausa aquí, vamos a seguir conversando también un poco, hablaremos sobre los resultados y la participación del observatorio en el que participa también el ministro Macías, después de esta pausa, ¿no?
Vamos a hablar también sobre las limitaciones y desafíos con los invitados que sumarán después del corte. Venimos después de este corte aquí en el Café de la Ciencia. Es momento de disfrutar sorbos de ciencia en el Café de la Ciencia de la U en línea. Los nuevos metalentes. Según Eric Alert News, el vidrio pulido permite que las lentes enfoquen la luz y produzcan imágenes nítidas, ya sea que el objeto a la vista sea una sola celda, la página de un libro o una galaxia lejana. Cambiar el enfoque para ver claramente en todas estas escalas generalmente requiere de mover físicamente una lente, inclinándola, deslizándola o moviéndola de otro modo, con la ayuda de piezas mecánicas que se suman a la mayor parte de los microscopios y telescopios. Ahora los ingenieros del MIT han fabricado metalentes sintonizables que pueden enfocar objetos a múltiples profundidades, sin cambios en su posición física o forma. La lente no está hecha de vidrio sólido, sino de un material transparente de cambio de fase, que después del calentamiento puede reorganizar su estructura atómica y por lo tanto cambiar la forma en que el material interactúa con la luz. Hemos disfrutado sorbos de ciencia en el Café de la Ciencia de la U en línea. Te recordamos además que estamos receptando todas las preguntas que nos llegan a nuestro correo electrónico, la u-ug.edu.es. Ahora estamos en nuestro segmento Unidos por la Ciencia y vamos a continuar hablando sobre estos temas, sobre este tema interesante que nos presenta el ministro Macías, es el análisis de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República 2021-2025. En esta parte, antes de hablar sobre las limitaciones y desafíos de este trabajo, quería preguntarte un poco dos cositas. Lo primero es, lo que vi en tu currículum, tú eres director y cofundador del Observatorio de Políticas Públicas. ¿Este observatorio trabaja dentro de la universidad o es externo o es mixto? ¿Cuál es la externo? figura? Es una organización social aparte que conformamos con algunas personas que son también, tienen antecedentes, estudios en política pública, en análisis, profesores de otras universidades, del ESPOL, del ECOTEC, bueno, consultores, ¿sí? Entonces es más bien una organización privada que busca diseñar, analizar políticas públicas, así como promover distintos procesos de participación. Ya, en este caso, el trabajo de investigación del que estamos hablando hoy día, ¿de alguna manera fue expuesto en este observatorio o no? Claro. Lo que hicimos fue que el observatorio fue como la plataforma desde la cual se pudo difundir esta iniciativa, ¿sí? Parte de lo que llamamos el proyecto La Guaya Academia, ¿sí? Proyecto Guaya Academia es como que este espacio de formación que queremos hacer con estudiantes, con ciudadanía, para informar el debate, ¿no? Entonces, de esta forma, el observatorio lo que fue esa plataforma que mediante, digamos, porque tenemos alguna gente que también es especialista en eso, ¿no? Que nos ayude con la parte de los diseños, la difusión en redes, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, por eso es que pasó de ser solo un trabajo universitario, ¿no? Que podía haber acabado en las aulas y como un trabajo interesante y de aprendizaje, a que sea algo que estuvimos difundiendo durante 2 semanas por medio de distintas redes sociales del observatorio. Y, por ejemplo, solo en el Twitter tuvo un alcance de 26.000 personas, también como 5.000 interacciones, y eso es lo que pudimos medir en ese sentido, ¿no? Pero también, a medida que estábamos publicando distintas cosas, por WhatsApp, por Facebook, por Instagram también se fue difundiendo mucho, y en ese sentido también por eso se hicieron algunas otras entrevistas respecto a esto, ¿no? Entonces, básicamente el observatorio cumplió ese rol de plataforma de difusión y que forma parte también de este proyecto más metodológico de formación ciudadana, de difusión, que es la Guaya Academia. Claro, no, y justamente iba en ese sentido. Mi segunda pregunta era con respecto a cómo aterrizar todo esto que ustedes habían, estos resultados, ¿no? Un poco los resultados que ustedes tenían, estas comparaciones, por ejemplo, el tema sobre los planes de gobierno, la forma como fueron presentados, la profundidad de las presentaciones, el respeto a los planes de gobierno en los discursos, ¿sí? Te iba a preguntar justamente eso, ¿sí? ¿Cómo
de qué manera fue difundido a través de redes sociales y qué respuesta, ¿no? Porque finalmente un trabajo como este, y que finalmente ese es el objetivo de la ciencia, sí es importante que la gente lo conozca, porque la gente se queda muchas veces con el discurso, ¿no? Y está bien, a nivel desde el punto de vista de comunicación, el discurso es la estrategia que tienen sobre un candidato u otro, pero lo que realmente importa es qué es lo que va a pasar después del 24 de mayo. Entonces, eso depende mucho de la lectura que ya entes especializados o estudios que ustedes han hecho se proyectan. Y justamente mi pregunta era sobre eso, ya la acabas un poco de responder. No sé si quieres ampliar sobre esto o... Claro, bueno, digamos, aparte de eso, de que el observatorio fue la plataforma, igual la estrategia fue con los estudiantes, ¿no? Con los estudiantes fue que hicimos para que ellos ayuden difundiendo, retuiteando en sus mismas redes. En algunos casos, por ejemplo, como hacíamos los hashtags y los etiquetábamos a los mismos candidatos a los candidatos de la presidencia, algunos contestaron, por ejemplo, Herbas escribió directamente a un estudiante de nosotros, obviamente sin conocer, sin tener ningún tipo de relación, queriendo más información acerca del trabajo que habíamos hecho. Y bueno, en ese sentido, como que tuvo esa difusión también gracias a los estudiantes, ¿no? Porque estamos como que centralizando todo a través del observatorio y con ciertas líneas con ciertos mensajes, ¿no? Como que a los estudiantes también les decíamos, a ver, estos son los mensajes más o menos que tenemos que ir poniendo, a quién ir etiquetando, cómo etiquetarlo también para que esté dentro de la discusión en el Twitter, en el Instagram, en redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí como que también cumplimos esa parte más estratégica de la comunicación, pero obviamente con la ayuda de los estudiantes que también en el camino aprendieron a utilizar redes sociales, porque algunos de ellos no tenían ni utilizaban, entonces también fue un aprendizaje para ellos en ese sentido de conocer más todo el mundo de las redes sociales y lo que pueden lograr, que obviamente yo creo que fue algo bastante satisfactorio y novedoso para ellos, porque vieron cómo su trabajo, algo que parecía que es una clase más de la universidad, ¿no? Ven el impacto que tiene, ven cómo está llegando a medios de comunicación. Por ejemplo, nosotros, el trabajo fue retuiteado, compartido por la misma ONU, ¿sí? Es decir, porque como está ligado a los ODS, a la Agenda de Desarrollo Sostenible, en ese sentido también les interesaba y digamos que es una plataforma de 50.000, 70.000 seguidores en Twitter nada más, entonces en ese sentido también ayudó a tener más alcance, ¿no? ¿Cuáles fueron las limitaciones en este proceso de investigación? ¿Con qué obstáculos se encontraron y cómo los pudieron superar? Yo diría que las limitaciones más bien tienen que ver con los mismos planes de gobierno, ¿no? Con la parte de la heterogeneidad que existía, con lo que comentaba hace un momento, algunos planes muy bien escritos, otros planes no tan bien escritos o muy mal escritos, que se sabían mucho que era un trabajo profesional, y otros parecían que eran cosas que... Había un plan de gobierno de una página, por ejemplo, que por suerte, digamos, fue un candidato que finalmente ya no estuvo entre los 16, no fue uno de los candidatos iniciales, Machuca, si no me equivoco. Entonces, eso creo que era lo más difícil en términos generales, porque también hacía que sea mucho más complejo el análisis y implicaba utilizar más discreción o más crítica específica, ¿no? Para poder descifrar, casi que hay que hacer medio trabajo hermenéutico casi para interpretar algunos de estos análisis. Pero bueno, más eso quizás fue lo más importante, y en términos de tiempo creo que funcionó bien porque fue planificado bien y llegamos justo antes de las elecciones teniendo todo armado. Entonces creo que eso, más tiempo hubiese sido ideal, pero creo que también funcionó bien esa parte. Pero yo diría que los planes de gobierno como tales, su redacción y tanto en la parte formal como sustantiva, es lo que fue lo más desafiante. Bueno, ahora estamos ya en un proceso de segunda vuelta. El grupo seguirá investigando? ¿Ustedes tienen proyectado hacer un seguimiento para una segunda vuelta con el mismo grupo de estudiantes, con otro grupo de estudiantes, con el observatorio? Sí. ¿Cuáles son los desafíos ahora que una vez que pasaron este primer proceso y viene ya este proceso definitivo, que es de la segunda vuelta, cuáles son los planes, para Claro, digamos que en términos académicos, todo este análisis fue el primer parcial, ¿no? de la universidad.
En este segundo parcial lo que decidimos hacer fue nosotros mismos hacer un plan de gobierno como curso, ¿sí? Tratando de alinearlos lo más posible a todas las 169 metas de la Agenda de Desarrollo Sostenible, tomando en cuenta 16 objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible, y para que luego poder entregarle a los dos candidatos a la presidencia este documento. Es decir, como que nosotros ahora como curso, vamos a, como estudiantes, como observatorio, como esta alianza, digamos, que tenemos, vamos a presentar un plan de gobierno ya armado para que los dos candidatos lo tengan en cuenta para su posterior ya plan de gobierno oficial. Y para esto estás en... Tomando en cuenta la Agenda de Desarrollo Sostenible. Así o sea, es. Esa es la propuesta de ustedes. Así es. Entonces, lo que ellos de cierta forma estaban alineados, ¿no? Nosotros lo que estamos tratando de gobierno totalmente o lo más que se pueda en términos de alineación para que los candidatos lo puedan tomar en cuenta. Y esto de aquí ha sido un trabajo fuerte, porque el plan de gobierno, como me imagino los mismos candidatos tuvieron que haber visto, hay que hacer un diagnóstico de cada uno de los indicadores de todos los ámbitos de salud, de educación, de infraestructura, de desigualdades, de equidad de género, de ecosistemas marinos, terrestres, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer un diagnóstico de eso a nivel Ecuador. Luego plantear objetivos y metas y luego hacer propuestas. Entonces, en este segundo parcial, que ya está terminando, estamos concluyendo hasta el nivel, digamos, hemos hecho el diagnóstico de todos los ODS, de todos los temas relacionados a la Agenda de Desarrollo Sostenible. Estamos haciendo actualmente los objetivos y las metas y vamos a tener hasta una parte inicial de propuestas, ¿sí? Que serían como que las políticas. Ahora, hasta ahí vamos a llegar, digamos, porque el tiempo no nos da más en términos de con la universidad, ¿no? Con estos 82 estudiantes. Pero luego también como observatorio, a partir de este trabajo ya iniciado, queremos armar talleres en línea donde partamos ya de estos objetivos, metas y propuestas y podamos hacer talleres ciudadanos en línea donde se puedan hacer participativamente políticas y propuestas para cada uno de los ODS. Es decir, en este sentido, trataremos de hacer como un proceso participativo mucho más profundo para entregar algo más, todavía más pesado, por decirlo así, más elaborado a los candidatos. Ok, veíamos hace un rato justamente los resultados. No sé si nos podrían poner el cuadro para que un poco nos expliques, porque esto sí es importante y que esto es parte del trabajo que ustedes habían presentado. Este cuadro, por favor, si puede poner el cuadro, exactamente, este cuadro ya. Lo habían puesto en propuestas. Un poco nos puedes dar un resumen justamente de estas propuestas. Ahí veo que también hay algunas conclusiones, resúmenes, y si nos puedes dar alguna otra, porque esto es interesante, esta lectura que ustedes hacen a partir de la investigación con respecto a los planes de gobierno, que es lo que hemos conversado y de lo que se trata este proyecto. Bueno, estas son algunos de los resultados iniciales, que lo que aquí yo podría destacar es que, por ejemplo, en total se hicieron 1936 propuestas, ¿no? En total, los 15 planes de gobierno que analizamos. 1936 propuestas, donde están incluidos objetivos, políticas y metas. Los candidatos con más propuestas eran Javier Herbas y Andrés Arauz, y los candidatos con menos propuestas eran Sagnaí, Velasco y Carrasco, ¿no? Herbas y Arauz tenían alrededor de 400 propuestas, mientras que Sagnaí, Velasco y Carrasco estaban entre las 20 y las 40. Entonces ahí uno también puede ver la diferencia de la seriedad con que se han tomado este trabajo, este plan de gobierno, ¿no? Digamos, no sé qué presidente podría gobernar un país con 20 propuestas. Te pregunto algo, perdón la interrupción, te pregunto algo. ¿Esto podría estar directamente, o sea, sería directamente proporcional al resultado que ellos tuvieron en las elecciones? ¿Hicieron ese tipo de análisis? No creo que, porque al final... Veo porque, por ejemplo, Sagnaí, Velasco y Carrasco fueron, creo que, de los candidatos que menos votación tuvieron, y Herbas y Arauz, como todos sabemos, fueron de los 4 candidatos más votados. O sea, o es simplemente una casualidad que... Sí, yo diría que más casualidad, porque digamos que también la votación de las personas no se basa, mejor dicho, quizás claro, en el último lugar quizás está lo de los planes de gobierno, no hay otros más elementos que se pueden tomar en cuenta. Yo lo que digo es que cuando queríamos
informar el debate es que tomen en cuenta como un triángulo, ¿no? Para votar, ¿no? El primero es el liderazgo que tienen estos candidatos. El segundo es el equipo de trabajo, porque al final de cuentas una persona no puede llevar a cabo también liderar un gobierno si no tiene un personal capacitado y comprometido. Y en tercer lugar, el plan de gobierno. Y yo creo que para la parte de las elecciones como tal, el plan de gobierno es algo que quizás parece interesante para muchos, pero no es un factor que la gente y que la ciudadanía está tomando en cuenta como que va a ser dependiendo del tipo de plan de gobierno, voy a votar por tal persona o por tal otra. Hay elementos mucho más, incluso emotivos, emocionales, que estos que son más bien, quizás más racionales, ¿no? En esta investigación, donde analizaron, encontraron similitudes, coincidencias, cuantificaron estas coincidencias, similitudes entre las propuestas de los candidatos. No, realmente no hicimos una parte específicamente de similitudes o de propuestas. Sí recuerdo haberlas visto y recuerdo que había similitudes en muchas cosas, ¿no? Más en los objetivos. Acerca del sistema de salud, de reducción de pobreza, de crecimiento, etcétera, pero no algo así específico, ¿no? O al menos algo que tengamos cuantificado. Sí se podría hacer ese ejercicio, pero la verdad que no lo hicimos porque estábamos más enfocados en esta alineación con las agendas de desarrollo sostenible y quizás más bien los resultados de la alineación a la agenda de desarrollo sostenible son las que más se acercarían a esta también similitud entre planes de gobierno. Y eso sí pudieron utilizarlo. Claro, o sea, digamos que eso es lo que podemos ver en términos de la comparación. No sé si en las diapositivas que están más adelante justamente podemos ver algunos otros asuntos. Una más atrás. Miren una más atrás por si acaso. Entonces, por ejemplo, bueno, ya, digamos que una más adelante, digamos, estos son los ejes más importantes, pero aquí es donde uno ve, por ejemplo, por cada uno de los planes de gobierno de cada candidato que está en las columnas y en las filas están los 17 ODS. Entonces, aquí podíamos ver, por ejemplo, como un semáforo que fue parte del método analítico que nosotros utilizamos para que sea mucho más fácil de entender. Los que están en verde son los candidatos que más se alinean, que más propuestas tienen respecto a un candidato. Entonces, uno así hace un paneo rápido, uno ve claramente que, por ejemplo, Arauz, Hervas y Peña son los de los colores más claritos, ¿no? Arauz con gran cantidad de propuestas o de áreas en verde, Hervas en segundo lugar y Peña más amarillo. Pero también, por ejemplo, podemos ver que Velasco es como el que está más rojo junto a Larrea y Sagñay, ¿no? Entonces, ahí podemos ver una por una en cada uno de los ODS cuáles son los candidatos que más proponen. Entonces, por ejemplo, el ODS 1 tiene que ver con la erradicación de la pobreza, ¿no? En ese sentido, Arauz tiene 11 propuestas, Hervas tiene 9, Lazo tiene 5, Yacu Pérez tiene 3 y Freile tiene 0, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el ODS 2, que tiene que ver con la eliminación del hambre, Isidro Romero tiene 14. Acuérdense que dentro de todo con Isidro Romero se burlaba mucho por el asunto de las 3 comidas al día, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas era el que más propuestas tiene respecto a eso en términos de alimentación, de combatir la desnutrición, la malnutrición en los ecuatorianos. Entonces, en ese sentido, eso se refleja en el plan de gobierno por 14 propuestas que se alinean a ese ODS 2. Y, por ejemplo, Arauz tiene solo 2 propuestas y por eso está en un color bastante, digamos, naranja, tirando a rojo, ¿no? Hervas también tenía en ese bastantes propuestas. Y así, digamos, aquí uno puede ver un paneo general. Si avanzamos en las siguientes diapositivas, podemos ver algo mucho más detallado. Entonces, por ejemplo, este aquí quizás es uno de los principales resultados del estudio, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cada uno de los ODS, ¿sí? Del 1 al 17, que está en los ejes, y tenemos también cuántos planes de gobierno tienen resultados altamente alineados, que son los que están en color verde, y cuántos están medianamente alineados, que es lo que está en amarillo, y cuántos planes de gobierno tienen muy poca contribución a eso. Entonces, en este sentido, por ejemplo, lo que podemos ver en este gráfico es que los planes de gobierno, los ODS 8 y 16, que tienen que ver con trabajo decente y crecimiento económico,
así como paz, justicia e instituciones sólidas, que tiene que ver más básicamente con democracia y seguridad, son los ODS que tienen más planes de gobierno altamente alineados. Es decir, en el ODS 8, en el trabajo decente y crecimiento económico, 10 candidatos tienen un plan altamente alineado. La propuesta de empleo, ¿no? Que es la que así es. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que 10 candidatos tienen bastantes propuestas específicamente que ponen un gran énfasis en el ámbito de empleo. Y en el 16, que tiene que ver con lo de seguridad, o los asuntos de inseguridad, que esto es paz, justicia e instituciones. Entonces, ahí también vemos que es algo que sí resuena con las necesidades o con lo que dicen las encuestas, ¿no? Que para los ecuatorianos lo más importante es el tema de la economía y la seguridad. Entonces, digamos que en este caso también se ha visto eso, se ha hecho visible, ¿no? Es donde más los candidatos se alinean. Ahora, también al otro extremo, vemos que los ODS menos alineados son los 10, 6 y 14, que el 10 tiene que ver con reducción de desigualdades, con agua limpia y saneamiento, y con vida de ecosistema, perdón, con vida submarina, ¿sí? Entonces aquí podemos ver que en el 6, 10 y 14, lo rojo es más preponderante, ¿no? Entonces hay de 10 a 11 planes de gobierno que tienen una alineación muy, muy baja, es decir, que aportan menos del 33% en sus metas, ¿sí? Entonces, estas son áreas, por ejemplo, que cualquiera de los candidatos que quede presidente debería fortalecer. Ahora, otros que son ODS importantes, como son el 5, que tiene que ver con igualdad de género, el 9, que tiene que ver con industria, innovación e infraestructura, el 12, que tiene que ver con producción y consumo responsable, y el 15, que tiene que ver con ecosistemas terrestres, solo tienen, de los 15 que analizamos, solo 3 planes de gobierno tienen una buena calificación, es decir, están altamente alineados. Y aquí también hay un caso que es terrible, que es el que mencioné hace un ratito, que es el de vida submarina. Aquí no hay ningún plan de gobierno que tenga una calificación por encima del 66%. Es decir, ningún plan de gobierno tiene una alineación alta. Es decir, sea Arauz o sea Lasso el que quede presidente en esta segunda vuelta, esto es algo que ellos deben incluir en sus planes de gobierno porque no tienen nada. Y es muy extraño porque con todo lo que ha pasado con respecto a la pesca no permitida en Galápagos, yo creería que también debería ser algo que esté en la agenda discursiva de los candidatos, sobre todo ahora en esta segunda vuelta que se buscan mucho más propuestas diferentes, que como vemos el Lasso ha cambiado inclusive su discurso. Y esto de aquí, ¿no? Claro, así es, totalmente. Quizás ahí, siendo jocoso, ¿no? Los peces no dan votos, más o menos, pero claro. en este caso... Pero los pescadores sí. Así es. Pero claro, entonces yo creo que ahí hay un asunto también de que están muy quizás enfocados en las encuestas, en lo que les han dicho algunos asesores, y no están tomando en cuenta toda la gama de problemas públicos existentes, que igual son importantes, ¿no? Y que en términos de la agenda mundial son importantes, como usted dice, ¿no? En la parte de Galápagos es fundamental. Entonces, pero eso no lo han integrado. Entonces, eso para cualquier caso que quede ganador es algo que debería ser integrado y es una alerta que en todo caso nosotros también como que podemos hacer en términos de los resultados que se hicieron, ¿no? que se obtuvieron. Les recuerdo que estos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como La U en Línea. Estamos con el hashtag Paxo Transmite. Escríbanos a nuestro correo electrónico lau-en-línea@ug.edu.es si quieren hacernos preguntas acerca de los temas que estamos exponiendo. Estamos listos ya para revisar algunas inquietudes, algunos que nos han escrito, y tenemos algunos invitados del público que van a participar, ¿no? Quiero darle la bienvenida, creo que son algunos estudiantes. Sonia Chalaco, por favor, muy buenas tardes. Están los micrófonos abiertos para que usted pues haga la conversación con nuestro invitado. Buenas tardes, ¿cómo está? La verdad es que me pareció un tema muy importante que el profesor haya elegido para que lo podamos trabajar. Realmente como ciudadana no tenía mucho conocimiento sobre la existencia de los planes de gobierno, ¿no? Y creo que es lo que pasa comúnmente
tal vez con un 60% de la población en el Ecuador, que no conocen la existencia de los planes de gobierno. Solamente se limitan a escuchar lo que ofrecen los candidatos, ¿no? Entonces, sería muy bueno que existiera alguna manera en la que los habitantes o la gente, nuestros ciudadanos del Ecuador, puedan conocer estos planes de gobierno. Muchas gracias, Sonia. No sé si quieres comentar esto, Manuel. Claro, bueno, Sonia fue parte también del equipo investigativo, dentro de uno de los mejores grupos también que hubo, sí, fue súper riguroso, súper responsable, entonces también mi felicitación a ella y a los otros estudiantes también que van a estar a continuación. Yo diría que sería importante, por ejemplo, que las próximas intervenciones, o Sonia también nos pueda decir un poco acerca de su experiencia, qué es lo que le pareció, qué se le hizo difícil, qué le pareció interesante, ¿no? Que creo que como una actividad académica al final de cuentas, ¿no? Bueno, pues, no sé, Sonia, si quiere decir algo más. Sí. Bueno, la verdad esto es como cuando uno puede palpar tan de cerca, ¿verdad? Los planes de gobierno, o sea, poder conocerlos sin que otros te lo digan, sino que conocerlos tú mismo, ¿no? Entonces, poder leer, conocer lo que cada uno de estos candidatos ofrecen en líneas, ¿no? O en palabras escritas. Entonces, para mí eso fue agradable, porque incluso tuve la oportunidad de compartir con otras personas, con amigos, con vecinos, ¿verdad?, sobre la existencia de estos planes de gobierno, e incluso poder compartir lo que expresan cada uno de ellos. Eso para mí fue muy interesante. Tenemos también a Ingrid Sánchez, que nos acompaña esta tarde. Ingrid, aquí están los micrófonos abiertos para cualquier inquietud o para compartir la experiencia que tuvo en esta investigación. Buenas tardes con todos. La verdad que me pareció muy interesante el trabajo que realizamos con todos los compañeros. Fue un trabajo de meses, de todo un parcial completo, enfocándonos en los ejes, en las propuestas, ver si eran metas, si eran políticas, ver los objetivos generales, los objetivos específicos, ver los porcentajes que tenían cada uno de estos propuestas de nuestros candidatos a la presidencia para este año y revisarla rigurosamente. Fue un trabajo en equipo y fue muy importante para dar a conocer los resultados a los demás ecuatorianos. Muchas gracias, Ingrid. Recibimos también a Reina Murrieta, que nos acompaña también esta tarde. ¿Cómo está, Reina? Quisiéramos saber tu opinión sobre lo que estamos hablando sobre esta investigación, y si quisieras compartir o preguntar algo a nuestro invitado. Buenas tardes con todos. En lo que a mí me concierne, sí fue una actividad muy productiva, ya que como jóvenes también debemos de preocuparnos por lo que vayan a proponer los candidatos o los posibles electos que vayan a gobernar nuestro país. Esta actividad también me sirvió para mí, muy aparte de la experiencia, el hecho de que en mi familia también puede inculcar, por decir así, esa duda, de que se pregunten qué es un plan de gobierno, de qué es lo que hay escrito aquí, en qué nos beneficia a todos nosotros como ecuatorianos, y conocer también a los candidatos que en su momento muchos no eran conocidos, sino que fueron conocidos hasta el momento en que fueron a sufragar, o unos días antes de. Entonces esta actividad, lo repito y lo recalco mucho, pienso y creo que sí nos benefició a nosotros como estudiantes y como jóvenes que en su momento también tomaremos a nuestro país, el saber cómo va encaminado nuestro país en la parte en la lectura de los diagnósticos y cómo estas propuestas o estas propuestas que pondrán en marcha nos beneficiarán. Y eso. Muchas gracias, Reina, Gracias. muchas gracias. Giovanna Figueroa también está con nosotros y nos quiere
comentar algo. Giovanna, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Creo que en primer lugar, en lo personal, para mí ha sido una experiencia diferente, ya que he podido conocer cómo, bueno, sería cómo plantea nuestro próximo gobernante, cuáles van a ser, cuál va a ser su trabajo en sus 4 años de gobierno, ya tomando en cuenta lo que son los ODS, porque como dijo el profesor, esos están alineados a nuestros derechos, a la ONU, y cómo es que se llama, y se puede palpar indiferentemente en qué lugar haya quedado cada postulante, porque creo yo que, o sea, los ciudadanos, me incluyo, porque antes de esto, o sea, yo decía, chuta, le doy mi voto a cualquiera si no doy nulo, o sea, la ignorancia de las personas, y con esto, como que se llama, he podido evidenciar yo misma que, o sea, no, las cosas no son como nos las pintan, porque vemos que hay candidatos que sus planes de gobierno no están tan alineados a lo que son los ODS o sus planes de gobierno no están tan elaborados, y aún así, que son los votos, son muy populistas, que, o sea, atraen la atención de las personas mediante, no sé, su carisma, y no, o sea, y la gente no se da cuenta lo que realmente, o cuál va a ser su trabajo realmente, o sea, qué hay detrás de todo esto, de su carisma, o sea, de sus propuestas, porque puede ser que sean muy carismáticos, pero las propuestas que ellos tienen no son buenas para nosotros como ciudadanos, no puede ser que no sea buena para nuestro país y para nuestros derechos. ¿Ya? Muchas gracias. Carelis Solís también nos está acompañando, es otra de las estudiantes que también ha participado y nos va a compartir un poco cuál fue su experiencia. Sí, buenas tardes con todos. Bueno, la experiencia como parte de esta investigación fue muy enriquecedora, porque el hecho de palpar de una manera tan cercana uno de los ejercicios de nuestra profesión, de la carrera de sociología, e irnos formando académicamente, fue muy buena y una iniciativa excelente por parte del docente Manuel, porque más allá de ser un simple docente o cumplir con un simple deber, nos formamos también de manera personal y también formando nuestra conciencia política, algo de que carece el ecuatoriano al momento de elegir un representante, como es en el caso de los presidentes. Y también tomar en cuenta que no fue fácil el trabajo, porque sí hubo algunas complicaciones, como mencionó el docente, habían algunos planes de gobierno que estaban redactados de una manera muy complicada al momento de seleccionar o de separar los objetivos generales, los objetivos específicos, saber cuáles eran políticas, cuáles iban arraigados a los ejes sociales, los ejes económicos. Pero fue una experiencia muy, muy buena en la parte como grupo y en la parte personal, y en la manera de poder nosotros también ser un medio para poder compartir un poco más y poder concientizar a las personas de saber qué es lo que se tiene que tomar en cuenta al momento de elegir un presidente, al momento de elegir un representante. A partir de lo que escucho que dice Carelli y otras compañeras, y les pregunto a ustedes, esta pregunta va más para ustedes, chicas que participaron con el profesor Macías. Si bien es cierto, ustedes a partir de esta investigación han tenido una perspectiva mucho más clara y diferente de la que normalmente podemos tener quienes estamos en la vida diaria y que quizás vemos las propuestas de los candidatos a través de las plataformas de comunicación, tanto digitales como
como offline, o sea, de medios masivos. ¿Cuál ustedes creen que sería el papel de ustedes al momento de justamente hablar de esta concientización política, ¿no? ¿Cuál sería el papel de ustedes que, como estudiantes, como al haber participado en este proyecto de investigación? ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes justamente en virtud de esta necesidad de concientización política? No sé si cualquiera puede responder. Quisiera que ustedes un poco me hablen sobre el papel de ustedes como estudiantes y después de esta experiencia de investigación. ¿Cuál sería de aquí en adelante el papel de ustedes para participar en esta concientización? Yo creo que formaríamos parte al momento de formar o crear, como había dicho el profesor, talleres, formar parte de los talleres, formar parte de grupos analíticos, de que podamos presentar algo que el pueblo no va a leer 118 páginas o en su defecto hasta 60 páginas no lo van a leer, pero podríamos ser parte de mostrar estos planes de gobierno que no los leerían completamente de una manera más resumida, que ese fue el objetivo de la investigación, mostrarlos de una manera... ¿Cómo lo hicieran resumido? Ustedes que son casi todos, millennials en algunos casos, que han tenido manejo de redes sociales en otros, y que están día a día conectados con el mundo, sobre todo a partir de la pandemia, a través de lo digital, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes creen que como estudiantes, al haber participado en este proyecto, podrían hacer? Justamente por lo que acabas de decir, ¿no? Para que la gente, no con un sesgo político, sino con un sesgo ciudadano y cívico, la gente tenga realmente una visión con respecto a los ODS y lo importante que son los ODS. ¿Cuál sería el papel de ustedes? Yo, no sé si como la misma Carelli o otra estudiante pudiera... Yo creo que debemos informar lo más que se pueda, compartir nuestros puntos de vista y así como el profesor nos enseñó, en mi caso sí me enseñó a utilizar redes sociales, o sea, compartir esa información, así sea pequeña, que sea importante, mínima pero importante, para que la gente no se aburra con tanta información, sino que capte el mensaje rápido, o sea, algo súper sencillo, rápido, que sea atrayente, como lo hicimos, o sea, así hicimos tweets que son súper cortos, con nuestros criterios, con nuestras ideas sobre los planes de gobiernos y analizando cada punto, así sea pequeño, pero que sea, o sea, importante. No sé si alguna otra compañera estudiante quiera comentar algo, o el profesor Macías, si también quiere comentar. ¿No? Ok, les agradezco mucho, Sonia, Ingrid, Giovanna, Reina, por haber estado con nosotros en este segmento. Para nosotros es muy importante que ustedes participen. Los invitamos a que todos los programas que son cada 15 días, también participen, no solamente porque, pues, obviamente, en este tema de que está muy vinculado a su carrera como socióloga, pues, ustedes pueden participar. Igual hay muchos temas del ámbito científico y académico que siempre estamos topando. Para nosotros es muy importante que el estudiante esté relacionado con la investigación y que sepa que en estos tiempos de fake news, de pseudociencia, de noticias que van con datos erróneos, ustedes que han sido parte de una investigación científica estén claros que, pues, obviamente a partir de la ciencia nosotros podemos compartir y del método podemos compartir datos reales, datos certeros, y no hacerle el juego justamente a las noticias falsas, a la pseudociencia que muchas veces confunde al ciudadano, y siempre darle la mayor cantidad de herramientas para el momento de la elección, que ustedes saben, el futuro de nuestro país siempre está en manos de quienes dan su voto, y eso tiene mucho que ver con el papel que ustedes tienen dentro de la academia y del ámbito político, ya que ustedes son
futuro sociólogo. Vamos antes del corte, no sé si quisieras hacer algún tipo de observación antes del último segmento. Bueno, yo básicamente agradecerle a los estudiantes, ¿no? A todos por todas las malas noches que les hice pasar, pero que ha valido la pena, ¿no? Yo creo que este trabajo no hubiese sido posible sin ellas y sin ellos. En ese sentido, espero que también en mi labor como profesor haya cumplido ese objetivo de formarlos, pero también de involucrarlos en temas relevantes, actuales, pertinentes, ¿sí? Que ese también era parte de lo que traté de hacer al mezclar la docencia con un abordaje y meterme en el ámbito político, pero que tenga un impacto social, ¿no? Que justamente creo que eso es lo que se busca en términos también de la visión de la carrera de sociología y la visión del Observatorio de Políticas Públicas al presentar información técnica rigurosa no para sesgar o con una visión o con un interés por detrás, sino para que cada uno pueda analizar y tomar sus propias decisiones. Muchas gracias, Manuel. Vamos al siguiente, el último segmento. Antes de eso tenemos una pausa en la que presentaremos el menú científico. Gracias, Michelle, gracias, Sonia, Ingrid, Giovanna y Rena por habernos acompañado en este programa El Café de la Ciencia. Venimos después del corte. En el Café de la Ciencia Express te presentamos el menú científico. Aquí tendrás las mejores opciones para asistir al evento científico de tu elección. Hoy te recomendamos Opción 1. 21º Congreso Internacional sobre Diversidad en Organizaciones, Comunidades y Naciones. La Red de Investigación de Diversidad en Organizaciones, Comunidades y Naciones se reúne en torno a un interés común por las diferencias humanas y la diversidad, así como por sus múltiples manifestaciones en el seno de las organizaciones, comunidades y naciones con temas de identidad y pertenencia, educación y aprendizaje en un mundo de diferencias, diversidad organizacional y diversidad en la comunidad y gobierno se llevará a cabo del 2 al 4 de junio de 2021. Opción 2. Primer Congreso Internacional de Química y Biotecnología. El Centro de Investigación y Desarrollo Ecuador, CIDE, el Centro de Estudios Transdisciplinarios, CET, Bolivia y el Instituto Superior Tecnológico 17 de julio convocan a todos los profesionales y estudiantes de química, biotecnología y carreras afines a nivel nacional e internacional que se llevará a cabo los días 12, 13, 14 y 15 de abril de 2021 en plataforma virtual. Este congreso es un espacio de intercambio sobre las prácticas, metodologías, conocimientos e investigaciones en el ámbito de la química y biotecnología. Surge con el fin de debatir las temáticas más relevantes del área que adquieren principal importancia en la actualidad. Este ha sido el menú científico. En una próxima transmisión, acompáñanos para ayudarte a elegir el nuevo menú científico al que asistirás. En el Café de la Ciencia de la U en línea. Estamos en nuestro último segmento, la esencia de la ciencia, y aquí en este segmento normalmente un poco conversamos sobre las conclusiones en general de este proyecto y también un poco las experiencias, ¿no? La perspectiva personal del investigador. Magíster Macías, cuéntenos un poco, usted ha sido, pues, ¿no? Analista político y con este observatorio, y veo que su trabajo ya tiene algunos años. ¿Qué experiencia personal le trajo este trabajo, ¿no? del que hemos hablado durante todo este programa? Y de qué manera, pues, usted cree que aporta tanto a su vida profesional como personal? Bueno, para mí, en primer lugar, está la formación que se pudo hacer con los estudiantes, ¿no? Que creo que eso es algo que los motivó, que vieron también la importancia de su carrera, de su trabajo, vieron también el potencial que tiene el esfuerzo que pueden hacer. ¿Sí? Básicamente todos los que entran a sociología entran porque quieren tener algún tipo de cambio en la sociedad, quieren intervenir en la sociedad, y
Y la sociología a veces es muy poco conocida o a veces subvalorada en ciertos ámbitos, ¿no? Y creo que en estos casos, en este proyecto, se pudieron dar cuenta de que no es así, que puede tener un potencial enorme, pero hay que saberlo hacer bien, ¿no? Entonces, en primer lugar, esa sería, digamos, una de las experiencias más importantes que yo me llevo y que también que les quiero dejar a los estudiantes, ¿no? También que sepan la importancia de su carrera y las implicaciones que tienen. Y en segundo lugar, me parece que es importante que pudimos dejar una huella, por decirlo así, un aporte en el debate público, ¿sí? En términos de las elecciones, y no desde la fake news, no desde los intereses, no desde la pauta, no desde nada de ese tipo de cosas, sino desde la investigación social, ¿no? Y para que cada uno tome sus propias decisiones, los estudiantes pueden dar fe de la transparencia con la que se manejó eso. Obviamente para mí, por ejemplo, era un asunto que yo sé que si es que los resultados hubiesen beneficiado a X candidato, todos hubiesen dicho, es que él está un poco más desde publicista de ese candidato. Si hubiesen beneficiado a otro candidato, no, es que él trabajó ahí o alguna cosa, ¿no? Pero por eso es el ambiente, lastimosamente, la polarización que existe, ¿no? Pero creo que igual la rigurosidad, más allá de cualquier posición personal que yo pueda tener o lo que sea, o la que se me pueda endilgar, creo que habla por sí misma, ¿no? Y fue hecho con básicamente 82 estudiantes sin ningún interés, sin ningún afán político o una agenda escondida, sino que se pudo ver que se trabajó con rigurosidad, y eso pudo tener un alcance importante en muchas personas que tratan de ver también la política de una forma más rigurosa, menos polarizada, teniendo más elementos de juicios de verdad, no solo cosas emotivas o nimiedades que no apuntan ni sirven tampoco para elegir realmente o tener más criterios para elegir correctamente, ¿no? Entonces yo creo que esos dos ámbitos son los que realmente aportan o han dejado como para mí, la importancia que ha tenido este proyecto hasta ahora, pero que también espero que tenga en el futuro, por las otras dos etapas que le digo que van a hacerse, ¿no? El plan de gobierno que vamos a darle a los candidatos al presidente, y también luego el proceso participativo que queremos hacer posteriormente. Sí, justamente te iba a preguntar sobre eso. Ya nos habías mencionado hace un rato con respecto a la siguiente etapa, a lo que sigue, que es muy interesante. Y en base a esto, ¿ustedes no han pensado en ampliar un poco el campo de investigación, hacerlo más transversales quizás con otras facultades? Por ejemplo, en la misma facultad donde está sociología, en el ámbito legal, ¿no? El cumplimiento de las leyes, las reformas legales. En el ámbito de la comunicación, la facultad en la que yo soy subdecano, sobre las propuestas versus, las propuestas discursivas versus a las propuestas reales, o quizás en otros aspectos. Si de pronto ustedes han pensado a partir de lo que se hace en el observatorio y de esta investigación que, como toda investigación, nace investigando algo, pero empiezan a ver otras de los candidatos, propuestas y de la percepción ciudadana, porque un poco hemos hablado aquí desde el punto de vista del contenido de las propuestas, pero ¿qué tal si también de pronto en el futuro un poco es ver la percepción, qué es lo que la gente realmente piensa? Porque como habíamos mencionado hace un rato, muchas veces los mismos asesores, los mismos analistas de las candidaturas son los que le dicen no hablemos de esto, no pongamos esta en una agenda, no mencionemos esto, y quizás por ese tipo de cosas son las razones por las cuales no está incluido dentro de la agenda el asunto, por ejemplo, de la vida submarina y otros. Pues, el análisis que ustedes han hecho está, digamos, en muy poco porcentaje, ¿no? Incluido dentro de las propuestas. Ajá. Sí, bueno, respecto a la primera pregunta, sí, claro, nosotros queremos expandir más e incluir a la mayor cantidad de gente, académicos, facultades posibles. Digamos que el primer paso que hemos hecho es que para finales de este mes, ahora más en mi papel como gestor general de investigación de la facultad,
vamos a llevar dos eventos académicos, ¿no? Uno desde la carrera de Sociología, que tiene que ver con un análisis de los escenarios políticos, económicos, sociales, para este nuevo periodo de gobierno, que va a ser con la participación de algunos profesores de la facultad, y también la semana siguiente va a ser una jornada de conferencias de la Facultad de Derecho, de la carrera de Derecho, perdón, donde vamos a hablar acerca de los desafíos y propuestas en distintos ámbitos, ¿no? Con los desafíos y propuestas para el próximo gobierno en el ámbito constitucional, ámbito laboral, en el ámbito penal, en el ámbito civil, etcétera, etcétera. Yo diría que quizás sí hay, y en este caso también aprovecho y extiendo la invitación a usted y a todos los que nos puedan estar escuchando, para ver si es que tienen un interés en sumarse a este equipo y este tipo de trabajo, que lo hagamos, para aportar desde cada una de las facultades. Yo creo que ahí quizás es un asunto más bien de coordinación, que a veces la Universidad de Guayaquil es tan grande, ¿no? Que cada facultad es un mundo y cada facultad es su trabajo, pero nos falta conectarnos un poco más. Pero creo que es algo que haría que la universidad pueda ser justamente esa potencia científica, académica que busca hacer, si estuviésemos más coordinados. En ese sentido, yo dejo abierta esa puerta. No la escuché, perdón. Sí, le escucho. No, justamente le iba a decir que justamente hasta hace 2 años se cerró una investigación que era también un observatorio del discurso político. Las mismas facultades van mismo sentir de investigación, pero de pronto no se conectan, ¿no? Era muy interesante que tanto el observatorio en el que ustedes tienen, el observatorio político, más político, el asunto de políticas públicas, etcétera, etcétera, he conectado con este que hace ya 1 año y medio yo participé también con algunos productos científicos, y justamente yo hice análisis sobre el asunto comunicacional, redes sociales, porque mi maestría es en comunicación digital, y se hizo un análisis sobre la participación. Estoy hablando de la elección del 2017, entonces es anterior, pero a lo que me refiero es que lo que acaba de decir es justamente eso, ¿no? Muchas veces esta desconexión que puede generarse en la universidad hace que se diluyan los esfuerzos, y más bien creo que sería bueno ponernos en contacto para que en el futuro pues, este tipo de investigaciones puedan ampliarse mucho más y revisar otras revistas, ¿no? Como la percepción, como el discurso versus la propuesta, etcétera, etcétera. Ajá. Así es, claro. Yo creo que muchas gracias. Sí, por favor. Bueno, sí, para concluir, no robar más tiempo. Claro, yo creo que ahí quizás faltan más espacios institucionales establecidos en la universidad para fomentar este tipo de redes, ¿no? Por ejemplo, lo que en algún momento se habla en los estatutos, que son los centros de excelencia. Por ejemplo, el Centro de Excelencia de Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática, o el Centro de Excelencia relacionado a Cultura, Subjetividad y Participación Ciudadana, son todavía instancias que están en los estatutos de la Universidad de Guayaquil, que no se han desarrollado, pero creo que podrían ser justamente estos espacios de interacción donde podamos colaborar de una forma más cercana. Ahora, respecto a lo de las percepciones, inicialmente nuestra idea era que el plan de gobierno que estemos construyendo sea basado justamente en este tipo de talleres participativos, encuestas de percepciones y de opinión pública, más que percepciones, de opinión pública, pero finalmente decidimos hacer un giro más como tecnocrático, por decirlo así, y basarnos más en los documentos y en lo que plantean las metas e indicadores de los ODS, para en todo caso aportar de una forma distinta a los planes de gobierno. Pero igual yo creo que eso es algo importante que se va a hacer en el futuro. Sí, muchas gracias, Magíster Macías. Hemos tenido al invitado Manuel Macías de la Facultad de Jurisprudencia, de Sociología. Nos ha presentado, hemos hecho un análisis sobre su propuesta, un análisis de los planes de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República en 2021-2025. Y pues como ustedes saben, este Café de la Ciencia Express siempre es bueno tener una buena taza, ¿no? Y queremos una vez más para ti por habernos hermosas tazas. Tienen el logo tanto del Café de la Ciencia como de la web en línea, ¿no? Ya saben que los pueden encontrar a ellos en Instagram y Facebook como para ti-EC. Así podrán chequear los servicios personalizados y estampados y sublimados
y aquí nosotros podemos ver en los comentarios, vamos a dejar ahí los contactos para que se puedan comunicar con ellos. Muchas gracias, Manuel, muchas gracias a las alumnas, y ya saben, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, como la U en línea, con el hashtag Falso Transmite, y nos veremos en una próxima entrega del Café de la Ciencia Express. Muchas gracias, saludos a todos, pasen bien. Gracias por servirte de nuestro Café de la Ciencia. Te esperamos en una próxima cita para saciar tu sed de conocimientos científicos con nuestros personajes académicamente certificados en una buena conversación, información y datos curiosos en otro Café de la Ciencia Express.